Buen día. Buen día. Buen día. Buenas. Buen día. Buenas. Buen día. ¿Cómo va? Bien. Vamos arrancando que ya son 5. Un poco, digamos, la clase de hoy es terminar de ver algunas cuestiones de Rosas y, bueno, su eventual, digamos, caída, ¿no? La caída del poder de Rosas. Todo esto está en el capítulo 9, ¿no? El último capítulo en sí, sacando el epílogo del libro de Marcela Ternavasi. Algunos de estos conflictos ya estaban nombrados en la actividad anterior, el tema es ahora ver de qué se trataba más o menos. El primer conflicto así importante externo que tiene la Rosas en términos, o digamos en calidad de representante exterior de la Confederación, es la guerra que hay con la Confederación Peruano-Boliviana, ¿no? Que es justamente una confederación que se arma más o menos en los actuales territorios de Perú y Bolivia actuales, ¿no? Con algunas partes que hoy en día son parte de Chile y de Argentina en parte, y de otros países,
pero básicamente de qué se trataba es, el detonante en sí es, para el lado, digamos, de la Confederación, Salta reclama la soberanía sobre una región que se llama Tarija, que estaba, digamos, de hecho ocupada por Bolivia. Después, digamos, se va a recuperar Tarija, pero después en eventuales cuestiones limítrofes se va a saldar, y de hecho la ciudad de Tarija en sí hoy en día actualmente está en Bolivia. Pero bueno, en 1837 se va a la guerra. La otra cuestión, digamos, que lleva a Rosas a realizar este conflicto es que es un lugar donde hay bastantes exiliados del rosismo, que escapan del rosismo, unitarios, ¿no? Entonces, la idea también es atacar ese lugar en el sentido de quitarle apoyo a estos exiliados. Y en realidad el gran promotor del conflicto no es tanto Rosas o la Confederación en sí, más allá de estos conflictos que acabo de nombrar, sino que justamente es Chile el que de alguna forma motoriza el conflicto, temiendo justamente el avance, ¿no?, que puede generar para la región la unión de estos dos lugares, Perú y Bolivia, como que podrían disputarle, ¿no?, o hegemonizar poder en la región sudamericana. Entonces Chile invita a Rosas, ¿no?, a este conflicto que va a llevar a cabo como para debilitar esta nación. De hecho, en realidad Chile es, perdón, de hecho es el ejército chileno en la batalla de Yungay el que derrota, digamos, a las fuerzas de la Confederación, y el ejército, la Confederación Argentina no es que realiza demasiadas operaciones de peso, pero bueno, no obstante está este conflicto externo, ¿no? Siguiente conflicto externo que enfrenta Rosas se da un poco por los asuntos de política interna de lo que es Uruguay. Me explico. El conflicto en sí es el bloqueo que hace la Armada Francesa sobre el puerto de Buenos Aires, ¿no?, que sucede en 1838. ¿De dónde deriva, digamos, cuáles son las excusas para Francia de realizar el bloqueo? Es en parte que quiere que Francia sea considerada una nación más favorecida en el trato comercial, como Inglaterra. Eso significa que no tenga que pagar los productos franceses ciertas aranceles proteccionistas. Y al mismo tiempo es una cuestión de que Francia quiere también un régimen para sus ciudadanos franceses habitantes en el Río de la Plata que estén excluidos de servir en los ejércitos, ¿no?, que también era un trato que tenían ciudadanos de diferentes lugares. Entonces Francia está reclamando estas dos cosas. ¿Por qué digo que explota un poco igual por los conflictos internos de Uruguay? Porque en Uruguay, digamos, hay un bando que es sostenido por Rosas, o digamos que es aliado a Rosas, que es el bando de Oribe, mientras que este Oribe está enfrentado a otro sector, digamos, dentro de la política uruguaya, que es Fructuoso Rivera, y Rivera tiene el apoyo de Francia. Entonces es como ¿no?, una suma de diferentes factores que llevan a este contexto de bloqueo francés hacia el puerto de Buenos Aires. Obviamente esto cae muy mal para la economía de Buenos Aires, ¿no?, la economía de todas las provincias del litoral en realidad, que al estar bloqueado el puerto de Buenos Aires no pueden, digamos, sacar sus exportaciones, se dificulta el comercio justamente. Al mismo tiempo, aclaro, Rosas también está interesado en intervenir en el conflicto de Uruguay y apoyar a Oribe, porque recordemos, Montevideo se convirtió en un lugar donde muchos exiliados antirrosistas también, digamos, se han alojado. En sí, Oribe es expulsado de Uruguay, gana Rivera con el apoyo, ¿no?, francés y también brasileño. Entonces Oribe busca refugio en Rosas, entonces se mantiene este conflicto y justamente se da el bloqueo francés. Ahora, ¿cuál es la táctica que usa Rosas? Es básicamente aguantar, ¿no?, dejar que pase el tiempo hasta que Francia se desgaste y abandone el bloqueo. No tiene realmente, digamos, la Confederación una flota como para combatir a la flota francesa, y tampoco se quiere convertir, digamos, en un escenario de guerra abierta, pero, digamos,
hasta el momento es aguantar, aguantar, y de hecho, de alguna forma, logra, ¿no?, aguantar hasta que en Francia después hay un cambio, digamos, de gabinete por otras razones, deciden abandonar el bloqueo. Entonces, en última instancia, la posición de Rosas es la que sale favorecida de este planteo. Pero lo que sí despierta el bloqueo francés, y después más grave va a ser el enfrentamiento que se da con el segundo bloqueo, que es anglo-francés, tanto inglés como francés, es que ya empiezan a aparecer ciertos problemas, ¿no?, de base que hay dentro de este panorama político que hegemoniza Rosas. ¿Cuál es el conflicto? Sobre todo con otras provincias del litoral, que también están, digamos, creciendo económicamente a partir de la producción ganadera, como Buenos Aires, y la dificultad o la negación de Rosas de aprobar la libertad de la navegación de los ríos, y la dificultad de, a partir de que Buenos Aires está bloqueada, de ellos también darle salida a su producción, genera rigideces, ¿no?, en esta alianza entre el litoral con Buenos Aires. Sobre todo en este primer momento encarnada esta oposición por Santa Fe y Corrientes. Entre Ríos se mantiene, digamos, en este momento aliada a Rosas todavía. De hecho, esto lleva, digamos, un enfrentamiento. Obviamente Rivera, el uruguayo que está opuesto a Rosas, apoya, ¿no?, a las provincias del litoral, que termina, digamos, con la derrota de las fuerzas de Santa Fe y de Corrientes y el fortalecimiento de la posición de Entre Ríos en la región, y obviamente Rivera, digamos, no logra destruir la base de poder de Rosas, ¿no? Y Oribe se pasa al bando, digamos, está actuando para Rosas dentro del escenario, ¿no?, del Río de la Plata. En el contexto, ¿no?, de este bloqueo de 1838, a partir de este conflicto, se van a dar también otros conflictos variados. Por un lado, en 1839, Lavalle, un exiliado de Montevideo, empieza a organizar una campaña militar para derrocar a Rosas, ¿no? ¿No?, junto a los otros emigrados de Montevideo, a Fructuoso Rivera y Francia, ¿no? Van a utilizar la isla Martín García y en el Río de la Plata, en medio entre Uruguay y Argentina, ¿no?, como base de operaciones, y van a lanzar primero una ocupación apuntada primero que nada hacia, iban a desembarcar en Buenos Aires, pero en realidad después cambian de planes y van a desembarcar primero en Entre Ríos y después en Santa Fe. Mientras tanto, en Buenos Aires se da lo que se llama la conspiración de Massa, ¿no?, Massa con Z en el apellido, que es principalmente del coronel Ramón Massa, que es el hijo del presidente de la legislatura porteña, o sea, Buenos Aires, que es justamente empieza a armar un movimiento también, ¿no?, para hacer un alzamiento militar y derrocar a Rosas, pero esa conspiración es descubierta y es desactivada esta conspiración, en la que se dan como represalia, ¿no?, mucha represión interna, se asesinan a, ¿no?, la mazorca, este grupo paramilitar de Rosas asesina a varios, digamos, de los involucrados en la conspiración. Más allá de esta conspiración de Massa, que es reprimida, surge otro conflicto interno, pero no en la ciudad, sino que esta vez en la campaña, o sea, en el ámbito rural de Buenos Aires, que en realidad son hacendados, ¿no?, del sur ganadero, o sea, Dolores y Chascomús, que en realidad eran la base de poder del rosismo, donde generan, digamos, un movimiento armado, ¿no?, por lo que ocasionó el bloqueo francés. Están, digamos, enemistados con Rosas por eso, generan un movimiento militar, porque además estaban confiando, ¿no?, con que Lavalle iba a desembarcar en Buenos Aires con un ejército. La verdad que Lavalle se retrasa porque desembarca en otro lado, pero ellos se levantan, está muy mal organizado el levantamiento de Dolores y Chascomús, y obviamente también, ¿no?, es rápidamente reprimido y pacificada también el área rural de Buenos Aires. Al igual que en otros momentos, Rosa para pacificar usa ¿no?, la represión violenta y las amenazas para, digamos, con los sublevados. Entonces hasta ahora tenemos el primer conflicto, que es el de la Confederación Peruano-Boliviana. Después tenemos el bloqueo francés, que despierta, digamos, todo este problema de
cómo se relaciona con la política interna uruguaya y los problemas dentro de los problemas con el litoral y los problemas internos en la provincia de Buenos Aires, que todos más o menos se van manejando. Lo que sí, digamos, otro, digamos, frente de batalla que se abre ya para 1840 es en el norte, que se genera la coalición del norte, justamente, que está liderada de alguna forma por los gobiernos de Tucumán y Salta, y que recibe justamente la adhesión de Catamarca, La Rioja, Jujuy, ¿no? Básicamente casi todas las provincias del norte, que también cuentan justamente con el apoyo de los exiliados, de la expedición de Lavalle, que todavía está dando vuelta, ¿no? De Rivera, ¿no? De todos los mismos que están enfrentándose a Rosas desde los conflictos previos. ¿Por qué se da esta coalición del norte? Porque este enfrentamiento bélico con la Confederación Peruana-Boliviana recayó básicamente, ¿no? El gasto material humano de la guerra, a pesar de ser una guerra corta, que digamos, no tuvo demasiado enfrentamientos de calibre importante para la Confederación, básicamente fue sostenida por estas provincias del norte, ¿no? Entonces quedaron un poco como enojados con Rosas, ¿no? Por los manejos de la guerra, entonces genera esta coalición del norte. Ahora, Buenos Aires envía, ¿no? Sus ejércitos, al mando de hecho de Oribe, ¿no? Este uruguayo, presidente uruguayo que se refugió en la Confederación, y rápidamente, digamos, suprime y reprime a esta coalición del norte, y utiliza obviamente métodos represivos bastante importantes, ¿no? De generar terror en las poblaciones del norte también, y de hecho, digamos, después Lavalle también está siendo combatido por Oribe en el litoral, y también son derrotadas, ¿no? Esas fuerzas, y de hecho después Lavalle, escapando, ¿no? del ejército de Oribe, va a terminar, ¿no? Muerto en Jujuy en un enfrentamiento en 1841. Mientras se estaba enfrentando la coalición del norte en 1840, ¿no? Con las fuerzas de Rosas, lo que va a suceder es que se va a firmar ya definitivamente un acuerdo entre Francia y Rosas. En realidad el tratado se llama, o tiene el nombre de Macau y Arana. Arana era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rosas, Macau era el enviado francés, Macau es M-A-C-K-A-U, y básicamente firman un tratado que no trae demasiadas, digamos, beneficios en sí para la Confederación, pero sí, digamos, se le reconoce a Francia poder, ¿no? Que los ciudadanos franceses no tengan que servir en las armas y algunos derechos de comercialización, ¿no? Entonces, digamos, Rosas queda obviamente como un vencedor porque aguantó, digamos, este bloqueo francés de una nación mucho más poderosa y, digamos, logró firmar algo que no implicaba algo negativo en sí para la Confederación. Entonces tenemos derrotado a Lavalle, tenemos derrotada a la coalición del norte, tenemos una victoria en los papeles con el acuerdo con Francia. En este contexto, digamos, a partir de 1840 y después hasta 1842, que va a seguir habiendo, digamos, ciertos enfrentamientos, sobre todo en las provincias del litoral y levantamientos puntuales, se va a dar tal vez el proceso o el momento de mayor terror en el sentido, ¿no? De asesinatos, amenazas, torturas, encarcelamientos que van a ser, ¿no? Fuerzas rosistas y paramilitares rosistas también como la Mazorca, frente a supuestos unitarios, supuestos traidores, ¿no? Que apoyan a estos exiliados, ¿no? Antirrosistas en general. Va a ser un momento bastante álgido de represión interna, ¿no? Aunque ya se haya en realidad ganado la batalla, podríamos decir, o haya ganado las diferentes batallas rosas, frente a estas amenazas tanto externas como internas, se despliega, ¿no? Este aparato represivo con toda su fuerza. De hecho, en el 42, ¿no? Ya para finalizando la etapa del terror más fuerte de Rosas, el ejército de Rivera, que se había unido con Corrientes, es derrotado, ¿no? Por Oribe, y se logra, digamos, de alguna forma, integrar de vuelta Corrientes bajo la dirección de Buenos Aires. Y básicamente quedaba como un lugar Montevideo, ¿no? Lleno de exiliados que seguían oponiéndose a Rosas, al menos en el 42.
Ahora bien, podríamos decir que dentro de todo, después del 42, está todo más o menos en orden. A partir del 43 no hay un gran frente de oposición a Rosas como tal. Pero lo que sí va a pasar es que justamente Oribe, ¿no?, que está venciendo a Rivera, va a realizar un bloqueo a Montevideo, va a tratar de recuperar, ¿no?, digamos, el poder en Uruguay. Y lo que esto va a generar es que Rosas asista a Oribe y con una escuadra ayude al sitio de Montevideo. Y ahora van a reaccionar no solo Francia, sino Francia e Inglaterra, porque están en contra, ¿no?, de este bloqueo que en última instancia está perjudicando el comercio anglo-francés en la región. Y van a levantar un nuevo bloqueo desde 1845 hasta 1848 en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Entonces, un nuevo bloqueo, esta vez anglo-francés, no solo francés, dado por de vuelta, ¿no?, como Rosas y las alianzas regionales, ¿no?, se llevan a cabo, en este caso, defendiendo o apoyando a Oribe en Uruguay. Obviamente, digamos, este bloqueo va a traer de vuelta consecuencias bastante negativas para la economía ganadera de Buenos Aires y de las provincias del litoral, y donde básicamente va a volver a aparecer este reclamo constante desde el litoral de la libertad, libre navegación, ¿no?, del río Paraná sobre todo, para justamente no depender del puerto de Buenos Aires y de su aduana para exportar básicamente esta producción ganadera. Ahora bien, ¿no?, de vuelta Rosas usa la misma táctica, ¿no?, aguantar el bloqueo, y de hecho, digamos, no le termina quedándole otra a la coalición esta anglo-francesa que reconocer que la libertad de navegación es una política interna, es una cuestión interna de la Confederación, ¿no?, y se retira en el 1848 después de 3 años de bloqueo. Entonces, básicamente, digo, Rosas de vuelta aparece como el gran ganador de todo esto. Básicamente es como, no parece haber forma de voltear a este chabón, básicamente pensaba, ¿no? No hay forma, digo. Se probó con Lavalle, se probó en la coalición del norte, se probó internamente en el ámbito rural, en la misma ciudad. Se probó, digo, los exiliados, ¿no? Probaron con llamando a Francia, se probó con Rivera, se probó con Inglaterra y Francia. No hay forma. Ahora bien, entonces, pero igual sabemos que, digo, Rosas en algún momento pierde. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto es 48, termina este enfrentamiento con el bloqueo anglo-francés. Para el 52, 51, digamos, en el 52 se va a la batalla de Caseros, donde Rosas va a ser derrotado. Pero en realidad eso es, digamos, lo que desemboca en la batalla en febrero de 1852 de Caseros, se van a empezar a dar desde mayo de 1851. ¿Qué es lo que sucede? En el 51, Urquiza, ¿no?, que es gobernador de Entre Ríos, va a declarar o va, digamos, a hacer una declaración pública en la que se adjudica Urquiza, ¿no?, la facultad de representación de las relaciones exteriores de toda la Confederación, ¿no? Obviamente entrando en claro enfrentamiento con Rosas. Obviamente Rosas va a reaccionar a esto. ¿Quién apoya a Urquiza? Bueno, lo van a apoyar Corrientes en una primera instancia, va a apoyar Uruguay y va a apoyar Brasil a Urquiza. ¿Está bien? ¿Por qué Urquiza está, digamos, enfrentándose directamente con Rosas? Uno se podría preguntar. En la década de 40 es cuando Urquiza accede al poder en Entre Ríos y en realidad en un primer momento es seguidor de Rosas, es aliado a Rosas, digamos, no lo enfrenta. Pero lo que sí pasa, digamos, que hace que Urquiza empiece a girar en su posición política, es que Entre Ríos, en este boom ganadero que vive Buenos Aires, también, digamos, vive un boom ganadero importante, y sobre todo Urquiza y otros productores entrerrianos, a quién le venden, digamos, ganado o a quién están asistiendo es a Montevideo, esta ciudad que está sitiada, ¿no?, por las fuerzas de Oribe y de Rosas.
Entonces, Urquiza y básicamente los hacendados y estancieros entrerrianos están, digamos, muy interesados en que se levante ese sitio, ¿no? Mantener esta relación económica fuerte con Uruguay. Por otra parte, quien también banca a Montevideo sitiada es el Imperio de Brasil, ¿no? Brasil y Rosas empiezan cada vez a romper relaciones, ¿no? Cada vez más. ¿Por qué? Básicamente por todo este quilombo uruguayo que está sucediendo en el medio, ¿no? Como sabemos, Uruguay siempre fue el lugar de disputa entre el Río de la Plata, ¿no? Y Brasil. Rosas piensa justamente que Brasil quiere, digamos, seguir avanzando sobre Uruguay. Al mismo tiempo, Brasil apoya la idea de la libertad de navegación de los ríos y quiere, digamos, que Buenos Aires pierda este monopolio de la aduana para poder comerciar libremente con otras regiones como Corrientes, como Entre Ríos, y apoya, digamos, a este sector uruguayo que está enfrentado a Rosas. Entonces, digamos, estos problemas surgidos por Uruguay de vuelta entre Brasil y Rosas va a llevar también a Urquiza, ¿no?, a tomar esta decisión porque cuenta con el apoyo de Brasil y de fuerzas uruguayas. Ahora bien, Urquiza, digamos, está en una mejor situación que Rosas. No en realidad necesariamente, digamos. El ejército de Buenos Aires seguía siendo un ejército muy importante. La población local seguía, digamos, sosteniendo y apoyando el gobierno de Rosas. De hecho, digamos, el enfrentamiento se da a 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Caseros, pero a medida que avanza el ejército, ¿no?, de Urquiza, el ejército grande se lo llamaba, no es que reciben, la población local no es que los recibe como libertadores, para nada. Aclara una cuestión, a este ejército grande también se le están sumando ciertos exiliados, obviamente, antirrosistas como Sarmiento, como Mitre, ¿no? Ahora bien, ¿por qué, digamos, gana la batalla de Caseros? Gran parte gana en realidad porque el ejército de Buenos Aires realiza varias decisiones cerradas estratégicas, porque quizás se impone en la batalla, básicamente digo, esa es la razón. Resuelta la batalla, digamos, de que las fuerzas de Rosas pierden, Rosas claramente ve que digamos, se le va a terminar todo, entonces se va a Inglaterra, se toma un barco y se va a Inglaterra, se exilia, y de hecho, digamos, todas las haciendas y estancias de Rosas, que eran bastante muy importantes, van a ser confiscadas, ¿no? Que era una técnica que usaba Rosas contra sus oponentes, ¿no? Como que en medio le van a pagar con la misma medicina. Y de hecho Rosas va a estar en el exilio en Inglaterra y nunca va a volver, va a morir en 1877, va a seguir en el exilio y va a tener bastantes dificultades económicas, de hecho, como nota aparte, como nota de color, porque, digamos, fue despojado de todas estas tierras y estancias que tenía, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estaba la estancia más importante, las haciendas de Rosas? En lo que hoy en día, principalmente en lo que hoy en día es Palermo. Ahí tenía, digamos. De hecho, por la zona del zoológico, me fueron por allá, me imagino, es donde quedaba, ¿no?, la casona de Rosas, que fue obviamente tirada abajo. Y hoy en día se hace cada tanto y hay algunos proyectos de arqueología urbana, ¿no?, que están, digamos, buscando justamente estos rastros de la estancia de Rosas, ¿no? Pero es todo bastante, digamos, quedó todo destruido y no quedó nada de eso. Ese nivel de virulencia política hubo que cuando los exiliados y Urquiza ganaron, digamos, básicamente como que trataron de destruir todo el legado de que Rosas estuvo ahí. Otra nota de color, perdón, otra nota de color interesante es justamente que quien terminó apoyando económicamente a Rosas en esta precaria situación económica que tenía en el exilio, terminó siendo Urquiza mismo. Le prestó dinero de su bolsillo para vivir y para, digamos, solventar deudas. Muy curioso. Y esa, digamos, sería la caída en sí de Rosas, ¿no? Un intento más y lo lograron en un momento. Todo esto, digo, dado por, en última instancia,
un montón de problemas que Rosas no pudo solucionar, a pesar de que después de vencer al bloqueo anglo-francés pareciera, uno podía pensar, suponer, que el orden que había instaurado Rosas iba a perdurar en el tiempo, que no había nadie que pudiera discutir, digamos, su hegemonía política. Seguía sin resolverse la cuestión constitucional, seguía sin resolverse la cuestión de la libertad o no de la navegación de los ríos, que era algo que reclamaban otras provincias que se estaban también haciendo económicamente fuertes, ¿no? Y en última instancia todos esos problemas sin resolver, que siempre, digamos, se han pospuestos a futuro, fueron lo que terminaron también generando, ¿no?, este gran bloque muy heterogéneo, muy diferente de gente que se asoció para eliminar a Rosas del medio, ¿no? Ahora bien, digamos, Urquiza llega con esta idea de justamente constituir y avanzar en la unificación nacional. De hecho, la Constitución argentina se va a generar en este clima, va a ser en 1853, después de Caseros, que sigue siendo hasta el día de hoy, digamos, la Constitución que tenemos, pero obviamente con sus múltiples reformas que tuvo. Ahora bien, de vuelta, insisto, hay un montón de conflictos abiertos y no se van a solucionar, y de hecho, caído Rosas no significa que se empieza ya el proceso de unificación nacional ya completamente, sino que después vamos a tener nuevamente un problema, un conflicto abierto de la secesión de Buenos Aires con Mitre a la cabeza, y va a tener que esperar, digamos, el proceso de unificación total ya más centrado el 60, cuando Mitre derrote a Urquiza en Pavón. En realidad no es que lo derrota tanto, sino que Urquiza misteriosamente retira sus fuerzas y gana Mitre. Aclaro, Mitre en realidad era muy mal militar, creo que perdió casi todas las batallas de su vida, salvo esa, que fueron importantes. Y, digamos, ahí sí ya con la victoria de Buenos Aires sobre lo que era la Confederación, ya en los 60, va a empezar el proceso de las presidencias estas históricas del proceso de conformación, que es un proceso que termina para 1880, ya definitivamente con la Argentina más actual constituida como tal. Todo ese proceso, digamos, lo van a ver o lo deberían ver el año que viene, pero digamos, ya les comento para que sepan de qué se trata. Ahora bien, una última cuestión que quería trabajar con ustedes hoy es, más allá de todos estos exiliados, lo que se empieza a dar es que en un primer momento son estos exiliados antirrosistas, sobre todo, ¿no?, federales cismáticos y unitarios sobre todo. Ahora bien, en este proceso, a partir de que la gobernación de Rosas son tan largas, digamos, se empieza a generar un nuevo grupo de opositores en el exilio que van a ser los más importantes, en el sentido que van a ser los que después van a ocupar cargos o van a tener debates intelectuales sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de conformación de la nación, que van a implicar más fuerte después de la caída de Rosas. ¿Está bien? Gente de la talla o, digamos, de importancia, digamos, histórica, como Sarmiento, como Alberdi, ¿no?, que justamente van a formar todo este pensamiento en el exilio. Toda esta gente, que no son solo Sarmiento y Alberdi, ¿no?, pero la denominamos generación del 37, por este salón literario que yo les comenté la clase pasada, que Rosas había, digamos, perseguido, que se conforma en el 37. Entonces, la generación del 37, que involucra una heterogeneidad de personas que piensan bastante diferente, pero sí tienen algunas cuestiones en común, ¿no? Todos comparten el exilio, muchos en Chile, muchos en Montevideo. En los lugares exiliados, la gran mayoría se volcó a realizar carreras profesionales, sobre todo periodismo o de carácter burocrática para los estados en los que estaban viviendo, ya sea el estado chileno, ya sea el estado uruguayo. También, además de esos viajes a Chile y Uruguay, muchos realizaron viajes por el viejo mundo, o sea, Europa, y realizaron viajes por Estados Unidos algunos, en los que también fueron, ¿no?, viendo y observando cuestiones que después plasmaron en sus proyectos, ¿no?, para la nación argentina que habría que construir. Si no saben, digamos, Sarmiento después fue presidente, digo, y impulsó bastantes leyes importantes de la primera etapa y de la etapa de la consolidación del Estado argentino. Alberdi, otro de los importantes, o muy importante como Sarmiento en este proceso, es el que, digamos, a partir de un libro de él se va a conformar
no de alguna forma la Constitución argentina. Y, digamos, estos jóvenes intelectuales, porque básicamente son eso, van a romper con esta dinámica de federal unitario, ¿no? En su pretensión de conformar o pensar qué proyecto de país se le tiene que dar a la Argentina para que entre en la modernidad, ¿no? En sus términos y como ellos lo veían, van a lograr romper con esta dicotomía federal unitario, que era la que se planteaba entre Rosas y los viejos opositores a Rosas, sino que van a plantear, digamos, una proyección de país que va más allá de eso, ¿no? ¿Dónde va a estar reflejado mucho esto? En este libro de Sarmiento de alguna forma, que es Civilización o Barbarie, y que es básicamente la vida de Facundo Quiroga, en la que plantea y va a tratar de, es un ensayo de alguna forma, ¿no? Tratando de explicar el fenómeno de Rosas y de los caudillos, ¿no? En el territorio del Río Platense, y donde va a llegar a esta como conclusión o análisis de que si por un lado tenemos caudillos que son como lo más natural, primitivo o barbárico, que son los Quiroga, está esta anomalía histórica, como lo va a pensar Sarmiento, que es Rosas, que es alguien que puede unir tanto la barbarie, el caudillaje, el peón rural, el gaucho, con instituciones y un discurso republicano, ¿no? Más modernizado, ¿no? Civilizado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no son simplemente antirrocistas porque sí, digo, odian a Rosas muy fuerte por algunas cuestiones, pero al mismo tiempo están admirando, al menos algunos de ellos como Sarmiento, algunas virtudes del proyecto del experimento político de Rosas en el sentido del orden que trae y de esta modernización a medias que logra producir, ¿no? Es más un antirrocismo, por ejemplo el de Sarmiento, porque Rosas no les dio pelota básicamente y se los sacó de encima y no los aceptó como un grupo intelectual del régimen, más que en sí Rosas por otra cosa, ¿no? Es como para que tengan en cuenta, sobre todo pensando el año que viene, se van a ver más estas cuestiones, sobre todo de la generación del 37, van a ver la importancia que tiene en proyecto, ¿no?, de unificación nacional. Eso básicamente sería un poco terminar con Rosas, ¿no? Hago una aclaración, ya sé que ya estoy en el límite de tiempo, perdón, les quito 2 minutos más de su vida. Ahora voy a subir un trabajito, el último trabajito que hay para hacer, que se entrega el miércoles que viene. No se preocupen, es más corto en el sentido de que es de todos los temas que vimos, desde la última actividad que ustedes tuvieron que resolver, que era la actividad 22, ¿no? O sea, de la 23 a esta, que fue la 27, son, no me acuerdo qué capítulos vimos. De todos esos temas que estuvimos viendo, no van a tener que responder varias preguntas de todos esos temas, sino que van a tener que elegir un tema, puede ser un tema más general, puede ser un tema más específico de los vistos, y tienen que realizar escribir de alguna forma una exposición, ¿no?, sobre ese tema, explicar ese tema en profundidad. ¿Está bien? Es un tema a elección de ustedes. Agarran el que mejor leído tienen, el que más entienden, el que les parece más fácil, lo que fuera, cada uno con su estrategia, y escriben sobre ese tema. También doy la opción de que lo pueden hacer oral. ¿En qué sentido? Pueden grabar un audio, ¿no?, exponiendo ese tema. O sea, no sé, se hacen un guión y después lo exponen oralmente. Si eso les es más cómodo, háganlo, yo no tengo ningún problema. Repito, la entrega va a ser para el miércoles que viene, que es el anterior a las semanas de recuperación, ¿no?, de contenidos. Los que estén bien de contenidos que no deben nada, las 2 semanas del medio de noviembre probablemente no tengan que conectarse a Zoom. Igual eso ya lo voy a ir avisando después, la semana que viene. Pero sépanlo, el resto que ya saben que tienen contenidos, algunos adeudados por ahí dando vuelta, van a tener esas semanas para recuperar. No cuelguen con este trabajo, porque si este trabajo les va mal, van a tener que recuperar. Métanle, último esfuerzo, un tema bien explicado, nada más, les pido.
Igual ahora subo la actividad y cualquier duda me escriben. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Quedó claro? Bueno, entonces nos vemos la semana que viene, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.